Hola, buenos días, ¿cómo están? Jorgito, ¿cómo ¿Se estás? Buen escucha? día. Hola chicos, Buen día, ¿cómo está, doctor? ¿todo ¿Cómo bien? está, César? Buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días César, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Doc? Pero mejor imposible. Qué bueno. Buscando un zapato, con decirte que estoy buscando un zapato dos números menos para ver si tengo algún dolor. Bien ahí. Bueno, ¿Cómo están chicos? Juliana, ¿qué levantabas la mano? ¿Querés pasar a exponer? Buen día, profe. No, fue sin querer. Ah, pero yo pensé que ya ibas a exponer ya. ¿Qué tal están preparados? Vamos, vamos, ánimo. Están silenciosos. Sí, mirá que no es momento para confesarse, ¿eh? Estamos en la iglesia. ¿Hay algún tema que les esté costando? ¿Algunas preguntas puntuales? A ver. A ver. No sean tímidos. Vamos. ¿Qué piensan para este parcial? Después de haber leído toda la bibliografía y haber recorrido más de 4 bibliotecas. ¿Están muy concentrados? ¿Están leyendo? Por ejemplo, del primer tema, a ver, sí, los primeros temas que se desarrollaron, queda clara la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia. A ver. Sí, profe. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Hipertrofia hace referencia al agrandamiento de las células. Hiperplasia a la multiplicación de las mismas de forma desordenada. Claro, el órgano o tejido crece por la multiplicación celular, esa es la hiperplasia. Entonces, hay mitosis, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa la mitosis? Buena pregunta. Multiplicación celular. Muy bien. Estamos hablando de multiplicación celular desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Puede haber, por ejemplo, ¿cuál sería una hiperplasia patológica? Si hay una gran multiplicación celular que no está regulada, viene de la mano a uno de los teóricos que ustedes dieron, que se refiere a ¿qué decimos así? Neoplasia, profe. Neoplasia. Es decir, ¿qué significa neoplasia? Sería un tipo de displasia, que sería un crecimiento desordenado de un tejido específico. Muy Serían bien. diferentes tamaños, formas y organizaciones. Diferente tamaño, claro, porque la neoplasia está muy bien. La neoplasia puede ser benigna o maligna. ¿Sí? Es decir, la diferencia ahí entre benigna y maligna, que cuando hay malignidad
ya hay atipia celular. Esa multiplicación celular que se da siempre por mitosis, o sea, si estamos hablando de una neoplasia maligna, ya las mitosis son atípicas, ¿sí? Y hay atipia celular, es decir, células de diferentes tamaños, núcleos de diferentes tamaños, formas de diferentes, una hipercromacia, células o muy condensadas con la cromatina muy condensada. Ahora hay una diferencia que vos hablaste, en realidad una aclaración. Ahí vos citaste que sería como una displasia, ¿sí? La displasia está muy bien, es un buen ejemplo, es una producción o proliferación de células, ¿sí? Que va a generar el aumento del órgano. Ahora, si vos querés definir claramente qué es una displasia, la displasia es una alteración, ¿sí? Desde el punto de vista tanto madurativo como histoarquitectural de la célula. ¿Qué significa? Histoarquitectural, que vos ves la organización de esa estructura celular y están desordenados. Es como que vos tenés los ladrillos de un muro desordenados, ¿sí? Algunos en este caso, si nosotros vamos a trasladarnos a un epitelio, por ejemplo, el epitelio, ¿cómo están constituidas las capas? ¿Cuáles son las 4 capas de un epitelio? ¿Cuáles son las 4 capas del epitelio? ¿Cómo están ordenadas los estratos epiteliales de la célula? La primera, que es vecina al corion, ¿cómo se llama? Es la base. Si es la base, se llama estrato Basal. basal. Muy bien, Victoria. Estrato basal. Al estrato basal le sigue después el estrato Granular. antes. Primero está. Recuerden la corona de espinas que pusieron a Jesús. El estrato. ¿Cómo? Espinoso. Espinoso. Después el granular y después el Córneo. córneo. En una displasia, depende el grado también, puede ser displasia leve, moderada o severa. ¿Sí? ¿A qué significa eso? Se refiere que si ese desorden, tanto madurativo como organizacional de las células, pueden abarcar uno, dos o todos los estratos. Si es solamente el estrato basal que está desordenado, las células están desordenadas, hay aumento del número de células, sería una displasia leve. Si están 2 estratos comprometidos, ¿sí? Tanto organizacionalmente como madurativo, estamos hablando de una displasia moderada. Obviamente que si comprometen todos los estratos del epitelio, estamos hablando de una displasia severa. ¿Por qué le dije histoarquitectural? Por ejemplo, si uno ve esa estructura epitelial, ve que hay células basales en el espinoso o células granulosas en la basal, ¿sí? Hay un desorden de la disposición de las células, aparte de la alteración madurativa, ¿sí? Esa displasia, ahora, si hay presencia dentro de esa multiplicación, hay presencias de atipias celulares, ¿sí? Se ven mitosis atípicas o alteraciones celulares atípicas, entonces ya hablamos de una displasia. Si ese desorden y esa alteración madurativa no atraviesa la membrana basal, estamos hablando de una displasia in situ, ¿sí? En el lugar. Si esa estructura empieza a atravesar la membrana basal, depende de cuán profundo ingresen esas alteraciones madurativas y organizacionales al corion. Vamos a hablar que puede ser un cáncer microinvasor, ¿sí? Si son pocos milímetros de la salida de la membrana basal, o ya se establece en el corion, vamos a hablar de una estructura de un carcinoma invasor, y depende de las vías que tomen, ¿sí? Si
si se disemina vía linfática o vía sanguínea. ¿Sí? En relación a eso, ¿cuáles serían los resultados? ¿Cómo se llaman esas neoplasias malignas que se diseminan por vía sanguínea? Hematoplasia puede ser. Algo de la sangre. Es... espera un poquito que ¿qué pasó? SAR, todos, SAR, la terminación son los sarcomas. Y ahí depende el tipo de tejido. Vamos a hablar de osteosarcoma, condrosarcoma. Depende de los tejidos que comprometan. Y si la diseminación de esas alteraciones es por vía linfática, estamos hablando de carcinomas. ¿Se entiende? ¿Les mareé o le aclaré? No me digan que los dormí. ¿Qué decís vos, César? Ahí te. Estaba tratando de ingresar al aula, Doc. No estoy pudiendo ingresar. Chicos, ustedes vieron que el cronograma de temas es bastante amplio. Es decir, no podemos desarrollar todo el contenido, de tanto teórico como guías, en una hora. Así que supongo o suponemos que ustedes han estado preparando los contenidos para el parcial, y si no, bueno, supongo que también lo estarán por preparar ahora. Pero en todo este tiempo han tenido seguramente alguna duda o algo, o de última, si por ahí no están bien, como es lunes, por ahí temprano, abran sus guías, sus preguntas, sus guías de clase. Fíjense más o menos qué preguntas son las que a ustedes les traen dudas para que aprovechemos esta hora y la podamos aclarar. Porque como les digo, no vamos a poder desarrollar toda la temática. Hablar de un concepto, por ahí vamos a estar hablando de otra cosa más, o sea, son muchos los temas, Entonces, está buenísimo que aclaremos conceptos o temas puntuales, o desarrollemos algún tema en particular que a ustedes le traiga algo de complejidad. Eh, Todo es nuevo, seguramente, como siempre. Todos los contenidos van a ser nuevos, algunos capaz que se relacionan con contenidos anteriores, pero saquen sus preguntas, fíjense ahí qué es lo que por ahí le está costando un poquito eh, entender, y desarrollemos eso. O de lo que ustedes cursaron, qué parte por ahí no les cerró. Yo, por ejemplo, estaba teniendo recién acá el cronograma, pero estoy un poco con alergia. Teníamos trastorno de respuesta del estrés, reparación celular, cicatrización de heridas, alteraciones de la respuesta inmunitaria, temperatura corporal, regulaciones, alteraciones, gusto y olfato, sistemas sensitivos, que es el teórico que dio la doctora. Estas son las partes teóricas, lo que estoy hablando. Concepto de salud y enfermedad, que es lo que se habló en la primera clase que habló el doctor Juárez. A ver, esperen. Y después están los talleres que hemos desarrollado, donde también se vio algunos en relación con el teórico,
como el de estrés, inflamación aguda crónica, enfermedades infecciosas, funciones somatosensitivas. No sé qué dicen, chicos. A ver quiénes están. 2, 4, 6. 2. 12. 13, 11. Cuéntenos, chicos. La idea es darle una mano a ustedes. Por ejemplo, en inflamación, ¿tienen claro qué células participan en la inflamación aguda y cuáles participan en la inflamación crónica? Porque eso es importante recordar. ¿No tienen el temario? No, doctor, todavía no subieron. ¿Tiene el cronograma? ¿Tienen o no? Que es el que le estaba leyendo recién. ¿Y el cronograma de todas las clases que dieron? No Eso está está en la, de la eso está en la manera en la que plataforma. lo vimos igual. ¿Cómo? Como que faltan algunos temas. ¿En el cronograma? ¿Cómo cuál? ¿Qué temas? ¿Le faltan temas al cronograma o a ustedes les faltan temas del cronograma? El cronograma no abarca a los talleres también. Porque tienen dos cronogramas, el cronograma de teóricos y el cronograma de talleres. No sé si llegaste a ver, por ejemplo, en el cronograma de talleres dice adaptación, daño, muerte celular, alteración de la función integradora, estrés, adaptación, inflamación, enfermedad infecciosa y funciones somatosensitivas, dolor. Yo solamente tenía por eso preguntaba. Y por ahí nosotros notamos que no teníamos todos los temas como Ese habíamos es el dado en la teórico, clase. ¿no? No o sea, lo veo apenas nomás por encima. Estoy complicado de la vista. Sí. Claro, ¿qué dice el primero? Adaptación, daño, muerte celular, que ese estaría bien. Ese nomás tienen, claro, y después está el otro, el de los teóricos. El cronograma teórico que también está en el aula, que es el que dice concepto de salud enfermedad, etiología del cáncer, trastorno de la respuesta del estrés, alteración de la respuesta inmunitaria, reparación tisular, cicatrización de heridas, temperatura corporal, regulación y alteraciones, teoría de sistemas sensitivos, valoración en la clínica, teoría del gusto y olfato y alteraciones. Doctor, con respecto a estrés y adaptación, está diferente en la bibliografía y lo que son los apuntes y el Power. Sí. Decía que, o sea, la bibliografía dice que en la fase de alerta se liberan catecolaminas y cortisol. Ujú. En el apunte dice que se liberan solamente adrenalina y noradrenalina y que después, en la fase de resistencia, recién se libera cortisol. Le quería consultar eso, cómo es realmente. Pero vamos a abrir el libro. Trae la guía que la tengo que buscar. Dame un segundo. La guía del aula, me decís. Jorge, ¿vos tenés la guía del aula? No, ¿El no guión? tengo, no tengo a mano, pero Repetime el proceso de qué le vamos a tener. exactamente. Habla del guión ella, el Sí, guión sí, y por el eso. libro. El guión. Ujú. El guión. Si tenés el guión, A yo me mano puedo no, hacer el... no me acuerdo haberlo A leído. ver, decime cómo tenés vos, cómo decís vos. Porque Fase de alerta, según
las guías o guía al aula virtual Mm. se liberan solamente adrenalina y noradrenalina. Y después en la fase de resistencia se libera recién cortisol. Pero en la bibliografía dice catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, y también cortisol en la fase de alerta, todo junto. Y que después la resistencia se da cuando el cortisol intenta mantener al cuerpo en sí. Tipo, el cuerpo tiene que resistir a todo ese conjunto de hormonas liberadas. Es que Y después, en la fase de alerta ya se desencadena, se liberan tanto las catecolaminas como el cortisol, que es lo que va justamente, lo que regula, lo que genera de que eso se vuelva a retroalimentar y se estabilice o se desencadene el cuadro. Pero es en la fase de alerta donde el organismo reacciona y libera, porque el organismo va a reaccionar. ¿Sí? Vos tenés el estímulo que está generando, pero el organismo tiene que reaccionar. Por eso que en fase de alerta es que actúa y liberan, porque esas sustancias son las que van a generar que se desencadene el proceso. ¿Entendés? En Claro. etapa de alerta ya se generan. ¿Te acordás cuál es la función del cortisol? No sé quién era que estaba hablando. Victoria. Victoria. profe, ¿Mm? vasoconstricción y alerta. La función del cortisol es una hormona que se libera a nivel de la glándula suprarrenal. Eh, Tiene una de las funciones es aumentar la glucemia en sangre, la glucosa en sangre, aumentar la glucemia. Entonces, cuando una persona está estresada, una situación de estrés, no sé, a ver, supongamos, estrés Ahora, laboral. están por rendir. ¿Cómo? Ahora que están por rendir. Ahora que están por rendir, Un minuto exactamente. antes. ¿Qué necesita el cerebro? Necesita estar activo, necesita repensar cosas, necesita energía. Entonces el cuerpo, justamente para poder brindarle esa energía, una de las formas que lo consigue a través de esta situación de estrés y justamente la liberación de esta hormona que es el cortisol, es para que ese cortisol aumente la glucosa en la sangre. Entonces el cerebro tiene ese combustible para poder desarrollar. En este caso, hablando del cerebro, ¿no? También la glucosa es utilizada por los músculos, en el caso de una situación X de estrés, para poder enfrentar la situación, escapar o lo que suceda. Entonces, como decía el doc, el cortisol es una de las hormonas, según yo también tenía entendido, que se libera en la primera fase. Pero estaba Justamente buscando el porque guión. estimula, perdón, César, estimula el metabolismo, como está diciendo Exactamente, César. exactamente. Necesitas el cortisol porque tu cerebro tiene que funcionar más, un poquito más. Tus músculos tienen que funcionar un poquito más. Entonces, por eso, dentro de la primera etapa del estrés, dentro de la parte, de la primera parte, se libera esta hormona, cortisol. ¿Se liberan las otras? Sí, perfecto, pero la que va a ayudar a que, por ejemplo, en un principio es beneficioso. ¿Por qué? Porque te aumenta la glucosa en sangre. Cuando pasamos en etapa crónica, existe ya una especie de agotamiento, existe un aumento de, depende de qué tanta cronicidad exista, un aumento de la resistencia a eso. Pero en una primera instancia sería eso que estábamos hablando y coincido, pero no encuentro, no puedo acceder al aula, no sé. Quiero descargar el guión. Perfecto, muchas gracias. A ver, Profe, Acordate. y yo tengo una consulta. sí. ¿El eje hipotalámico hipoficiario adrenal y el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal es el mismo? Sí, sí, sí. Acordate que eso se refiere a la glándula suprarrenal, específicamente. Eso estábamos hablando dentro de estrés, o dentro de qué tema. Sí, en estrés, porque en el que está aplicado a la odontología decía adrenal y en el otro que es general
dice suprarrenal nomás, pero no sabía si era lo mismo, porque cambiaban las siglas, digamos. Sí, más que nada es por la liberación de noradrenalina, por eso el nombre adrenal, relacionado a esa terminología, ¿viste? ¿Y quién libera la noradrenalina? Se libera a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Me explico? Sí, sí, claro. O sea, ¿Dónde está ubicado el centro hipotalámico? Para que te quede claro, Lourdes, no te marees. ¿Dónde está ubicado el centro hipotalámico? En el hipotálamo. Claro. Acá lo que se refiere, como bien está diciendo César, se refiere a la vía de estimulación que genera todo el movimiento, liberación de adrenalina, liberación de cortisol, ¿sí? Está la situación de estrés, el organismo se pone en la alerta, va al estímulo, va al centro hipotalámico, ahí viene la respuesta que se libere adrenalina, cortisol, aumenta la glucosa, estimula el metabolismo y vos vas a estar más alerta. Obviamente que ese sistema está normalmente regulado y equilibrado. ¿Sí? Cuando pasa el proceso, cuando pasa ese estímulo, se regula y vuelve a estar a la normalidad. Pero en una situación, si eso se hace a repeticiones, que el organismo entra en una patología. Si vos permanentemente estás bajo esa presión, no podés, no regulás, entonces viene la patología. Pero en normales condiciones es lo que estamos hablando. ¿Entendés? Bueno, profe, gracias. ¿viste? Para que por ahí te quede, ¿te acordás de lo que era, te mencionaba la otra vuelta? ¿Se acuerdan de lo que era la hipófisis? ¿No? ¿Dónde está ubicado? ¿Se acuerdan del efenoide? Básico, ¿no? Sí, en la Fíjate, silla del toda podemos. efenoide, donde se aloja la glándula pituitaria o en la hipófisis, tiene sus dos lóbulos, y está justamente esa glándula en estrecha relación con el hipotálamo. ¿Qué significa eso? Que el hipotálamo está ahí cerquita, pegado prácticamente. Están en una unión. Ese es el sitio, el hipotálamo corresponde al sistema nervioso, hipófisis corresponde a sistema endocrino. Y ese eje central, ese sitio, es el único lugar donde hay un contacto directo entre sistema nervioso, sistema endocrino, y desde allí se pueden regular un montón de funciones y un montón de cosas que suceden a nivel corporal, en todo el cuerpo. Ahora, ese eje hipotálamo hipoficiario tiene estrecha relación con la glándula suprarrenal que está arriba de los riñones, a distancia. ¿Bien? Pero el contacto físico, por así decirlo, anatómicamente físico hablando, está ahí. Hipotálamo, hipófisis, ahí hacen contacto. La César, a hipófisis, ver, ¿cómo? no terminás, después hablo. La hipófisis para poder conectarse con otras glándulas se utiliza las hormonas. Para conectarse con la glándula suprarrenal, con los testículos, con los ovarios, con el páncreas, con la glándula tiroide que están en distintas partes del cuerpo, utiliza las hormonas. ¿Bien? Entonces, una de esas vías, que es la que describe la situación del estrés, es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal o suprarrenal, que te explica básicamente cuál es el circuito que va a seguir de funcionamiento entre el hipotálamo, la hormona que va a liberar la hipófisis, y qué hormona va y cómo va a estimular a la glándula suprarrenal para que la suprarrenal libere otro tipo de hormonas. ¿Me explico? El hipotálamo es la central que va a captar referencia de un montón de cosas que suceden. Lo que escuchás, lo que ves, lo que pensás. Y de esa forma vas a entrar en una situación de estrés, pero el hipotálamo no puede decirle directamente a la suprarrenal, haceme esto. El hipotálamo le da la señal a la hipófisis estimula la glándula suprarrenal y le dice, che, el cuerpo necesita eh, que los músculos tengan una disponibilidad de glucosa. Necesita aumentar su resistencia. Empezar a liberar adrenalina, empezar a liberar cortisol, porque también necesitamos nosotros acá a nivel cerebral empezar a funcionar y tener disponibilidad de energética. Entonces la glándula suprarrenal empieza a liberar eso. Eso es lo que te describe básicamente el eje. ¿Entendés? O sea, esa vía de comunicación que hay entre hipotálamo, que está acá a nivel, a nivel craneal, la hipófisis, y la glándula suprarrenal, que está, no sé,
a distancia, no hay una conexión anatómica, pero está a distancia, entonces eso es lo que te describe. Y la sinonimia se refiere a eso. Eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, es la glándula suprarrenal. ¿Qué libera la glándula suprarrenal? Las catecolaminas y el cortisol, ¿Cuáles son las catecolaminas? adrenalina y noradrenalina. Bueno, entonces, como te decía al principio, esa parte de adrenérgico está relacionada más que nada a esa cuestión terminológica para vos no confundirte tanto. Entonces vos cuando pensé adrenalina, noradrenalina liberada por la glándula suprarrenal, que corresponde a ese eje. Hablar de eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal o hipotálamo hipoficiario adrenérgico es el mismo. ¿Me explico? Bien, sí, gracias. Bien. Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, que quieran ir haciendo? Vamos hablando, no. Doctor, Si no se entiende. ¿Sí? neoplasias. ¿Cómo? Con respecto a neoplasias, Neoplasia. decíamos que las células neoplásicas tienden a ser monoclonales y las no neoplásicas policlonal. A mí me gustaría saber a qué hace referencia a eso. El Doc César. Vos, César lo al que pasa cuadrado. es, en las células neoplásicas, vos ya tenés una alteración de maduración, ¿sí? Porque fíjate vos que en una neoplasia, las benignas, vos, a ver para que entiendan. ¿Qué te significa monoclonal? ¿Qué es monoclonal? ¿Que se clona una vez? ¿Eh? ¿Que se clona una vez? Es decir, que hay una formación de anticuerpos, ¿sí? O son producidos naturalmente por el cuerpo, ¿sí? ¿Entiendes? Vos ahí no tenés entonces pero ahí hay una alteración, es decir, esa multiplicación celular, porque, a ver, las células para que se genere una neoplasia tiene que pasar, para que vos tengas una idea, el cáncer no lo tiene quien quiere, sino quien puede. Las células, antes de salir al sistema, pasa por tres sistemas de control, ¿sí? Como que pensás vos, antes que Colapinto salga al autódromo, el auto es controlado varias veces. En este caso, a nivel celular, la célula, una vez que es elaborada, antes de pasar al circuito, entra, si hay una falla, va a un box, es reparada, vuelve al sistema. Si esa falla continúa, entra un segundo estado de box de control para ver si regula, si se regenera, si se cura esa alteración que tienen a un alelo, por ejemplo. Si sale ese segundo box y esa falla del alelo continúa, entonces esa célula entra al sistema ya alterada y es la que probablemente va a generar posteriormente, ante la presencia de algún estímulo externo que son potenciales generadores del cáncer, y uno ya tiene una célula alterada, ¿sí? Que ya está dividida o ahí recién puede desarrollar el cáncer, ¿sí? Pero tenés, en realidad es una sola célula que es la que va a posteriormente generar una multiplicación, ¿se entiende? Por eso es que se denomina Monoclonal. monoclonales, ¿entendés? Sí, doctor. Sería como para hacer una
relación como la célula madre de las neoplásicas. Exactamente. Pero recordad siempre que esas pasan por esos dos, tres sistemas de control. ¿Sí? Sí, perfecto. El organismo es una máquina espectacular, pero bueno, como toda máquina, por ahí puede tener alguna falla, pero tiene todo un sistema de control. Las preguntas van a ser múltiple choice, ¿no, César? Tengo entendido que sí, Doc. Va a ser escrito. Sí, sí, a desarrollar, digo, escrito. Sí, con distractores. Sí, Múltiple choice. sí, sí, sí. Jorge, ¿vos querías hablarle algo, decirle algo? No, no, era simplemente respecto al eje hipotálamo pituitario adrenal, pero ya les dijiste. Mm, Y creo que con eso es suficiente, porque no quería entrar en detalle. sí, bueno, está. Chicos, ¿alguna otra duda que quieran? ¿O están sabiendo todo? Re preparado. Vuelvo a lo mismo. Las células de la inflamación aguda y de la inflamación crónica tienen claro. Supongamos a ver que hay una pregunta de inflamación aguda, que sería, por ejemplo, ¿cómo, Jorge, la célula representativa de la inflamación aguda? El neutrófilo. ¿Cómo decir, Victoria? El neutrófilo. O los polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Las células patognomónicas de la inflamación aguda son las células polimorfonucleares. ¿Sí? Recordad que ahí tenés para que vos tenga claro el concepto general, en la inflamación aguda, vuelvo a repetir, son las células que predominan, son las polimorfonucleares. A su vez hay dos fenómenos claros ahí, fenómenos vasculares y fenómenos celulares que se generan. Los fenómenos vasculares son los fenómenos que se producen en el vaso. ¿Sí? ¿A qué se refieren esos fenómenos que se dan en el vaso? Recuerden que la circulación sanguínea que va normal por el vaso, ¿sí? Cuando hay un proceso inflamatorio, hay una reacción, hay una lesión, ¿sí? Ese flujo sanguíneo entra en una especie de, como remanso, como rémora, se enlentece, eso hace que haya una éxtasis, se acumulen glóbulos rojos, porque se enlentece la sangre, y las células blancas, que son las defensas, los polimorfonucleares, los leucocitos, ¿sí? Van hacia la periferia del vaso, ¿sí? Eso se llama marginación. Van hacia la pared del vaso, del endotelio, que es las células que recubren la parte de la pared del vaso. De ahí esas células que se marginan, se recuestan contra la pared, empiezan a rodar, por eso se llaman rodamiento, se adhieren después a la pared, por eso generan una pavimentación o adhesión, y ahí el vaso sufre un fenómeno porque ¿qué se necesitan? Que esas células de defensa vayan al lugar. Entonces, ¿cómo van a salir del vaso? Ya están adheridas y ahí la pared del vaso, el endotelio de las células que recubren la pared del vaso, se contraen, se generan poros, se abre la membrana, se dilatan esos poros. Y las células entonces de defensa pasan, ¿sí?, hacia el intersticio para ir a actuar sobre el agente que está generando la agresión al organismo. No solamente salen células, sino también sale plasma, ¿sí?, que son y proteínas. Ese plasma es rico en proteínas. Entonces salen células
proteínas, plasmas, y eso van a generar en el intersticio, que no tendrían por qué estar, generan ¿qué? ¿Qué va a dar como resultado? Ese ingreso al corión de plasma, células. Hinchazón, dolor, rubor, Es decir, que esa hinchazón, técnicamente, ¿cómo se llama? tumor, Está bien. Ahora me refiero a que esa acumulación de líquido genera un qué. Está bien que se llame ¿Un tumor. edema? ¿Cómo? ¿Un edema? Un edema. Un edema, ¿sí? ¿Mm? Todo ese exudado, que no tiene por qué estar ahí, genera el edema. ¿Sí? Entonces, eso es patognomónico característico de la inflamación aguda. Los fenómenos celulares, vasculares y predominantemente hay la proliferación de polimorfonucleares. ¿Por qué dicen que proliferan? Porque en el lugar donde el organismo necesita que vaya a la defensa, genera también una liberación de células que van así como estábamos hablando y como muy bien les explicó César, en una clase magistral que dio recién, ¿sí? Referente a la situación de estrés. Bueno, el estrés, ahí el organismo entra en estrés también porque necesita reaccionar ante esa agresión. Por eso es que nuevamente vuelve a liberar sustancias que son neurotransmisores, sí, son en realidad generan efecto quimiotáctico, ¿sí? Van estimulan la atracción de esa célula hacia el lugar de defensa, ¿sí? Entonces, y comparativamente con lo que Ponce le estaba preguntando, no es comparativo, sino que sí, de alguna manera les dijo qué diferencia hay entre la crónica y la aguda. En cambio, la inflamación crónica, el predominio de las células, es ¿cuál? ¿Qué células predominan en la inflamación crónica? Los polimorfos nucleares en la aguda. linfocitos, Macrófagos en la crónica y fibroblastos, si no me equivoco. Está bien, pero ¿por qué se dice particularmente polimorfonucleares? ¿Qué significa polimorfonuclear? que tiene muchos núcleos. Y Y la más capacidad. bien, si yo digo morfo, ¿a qué se refiere? Forma, A la forma. Entonces tienen muchas formas. Pueden ser doble, bilobulado, trilobulado. Si vamos a comparar con el proceso crónico, ¿cómo son los núcleos de esas células? Que está bien, dijeron, linfocitos, plasmocitos, ¿sí? Mononucleares. Son mononucleares, ¿sí? Sí, mononucleares. Una sola célula, bien, y de una sola forma. Las células pueden modificar, pero el núcleo es una sola forma. No están modificados, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, claramente, pretendemos que ustedes tengan el concepto, que fijen el concepto claramente, ¿sí? Predominio de células en una inflamación aguda, lo dicen ustedes. A coro individual, ¿cuál? De a uno, ¿eh? No se desesperen. Predominio de células en una inflamación aguda, polimorfonucleares, predominio de células en inflamación crónica. mononucleares, Muy bien. Linfocitos, plasmocitos, fibroblastos, ¿sí? Y el otro, particularmente en los polimorfonucleares, es a predominio de neutrófilos. ¿Y qué diferencia hay en tiempo entre una inflamación aguda y una crónica? En evolución, la aguda dura 3 semanas a meses y la crónica de 6 meses a más. exactamente, ¿sí? La diferencia en el tiempo. La aguda es más corta, comienza rápido, ¿sí?
Si ese proceso, ahora recuerden, para que ustedes tengan ya una inflamación aguda, obviamente que si ese proceso inflamatorio continúa, ya se croniza. Si pasan demasiados días, ya empieza a cambiar la población celular y el proceso se transforma en crónico. ¿Sí? Y ahí cambia, bueno, nuevamente la población celular. ¿Alguna otra duda? Le consulto la diferencia entre teratoma y amartoma. ¿Cómo? La diferencia entre teratoma y amartoma es que el teratoma proviene de tejidos como desde bebé, digamos. No me sale cómo preguntar. Porque los dos se generan por diferentes tejidos en diferentes zonas. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre teratoma? Mira, en realidad son lo mismo, están formados por tejidos. Es una alteración, particularmente, son lo mismo el teratoma que el amartoma, porque hay una alteración en el proceso de formación de los tejidos que participan, son tumores benignos, ¿sí? Particularmente más predominan en ovarios, pero pueden haber en otros lugares. Y esa estructura tumoral está constituido, van a ver ahí adentro pelos, uñas, dientes, pero son lo mismo. Teratoma y amartoma son particularmente lo mismo, ¿sí? Hay formación de pelo, músculo, hueso, predominantemente por lo general es más común en ovarios, pero se puede encontrar. Yo he visto en una autopsia de un nenito, un chiquito que falleció, y justamente cuando abrimos había un amartoma, un teratoma en la porción mediastinal a nivel de pulmones, que parecía que solapaba todo un pulmón del lado derecho, y abrimos y estaba compuesto por pelos, uñas, músculos. ¿Sí? Pero es un tumor benigno, pero bueno, puede complicar obviamente el desarrollo, pero en realidad en cuanto a la formación es igual, ¿sí? Más bien no hay diferencia, pero son tumores benignos, que les quede claro, ¿sí? ¿Cuál decía el... Siempre en zonas de crecimiento, perdón, siempre en zonas de crecimiento se desarrolla, por eso justamente. ¿Mm? Chico, ¿cuál era tu pregunta en particular diferencia entre qué decías? Amartoma y teratoma. ¿Amartoma? Y teratoma. Ah, teratoma. Bien. ¿Vos tenés ahí tu guía? ¿Quién preguntó? Yo, profe, Victoria. Victoria. ¿Tenés tu guía? No la tengo a mano, pero me No. acuerdo que anoté preguntas al leer, porque me Ah, parecieron... bueno. Igual decía que teratoma es de más de una capa germinal y tiene diferentes tipos de células. Y después, en amartoma, decía que era en un tejido localizado, pero con diferentes tejidos involucrados ahí. Mm, Era como bastante parecido. Yo creo, no estoy seguro, Doc. Por ahí sí. Estoy con el carnet, Doc. César. El teratoma era el que tenía, por ejemplo, podía tener pelo, diente, como decía usted. Teratoma. Y amartoma abarca diferentes capas de tejidos,
Porque en zona de crecimiento, siempre en zona de crecimiento, ¿sí? Pero de un mismo origen embrionario, no diferentes. Sí, el mismo origen. En cambio, el teratoma tiene diferente origen. O sea, por ejemplo, el pelo, el diente que se origina de una célula, el pelo que se origina de Sí. otro. Está. ¿Se entiende más o menos, chicos? Son alteraciones muy parecidas, pero una de una capa germinal y la otra de varias capas germinales. ¿Llegan a comprender más o menos? ¿Sí lo puedo repetir, por favor? A ver, ¿qué es lo que entienden ustedes? A ver, vamos Porque, por... profe, también hay coristoma. Sí, pero vamos por parte, en estos dos. ¿Qué es lo que están entendiendo ustedes? Jorge, Jorge, disculpen chicos, Jorge, ¿estás? Sí, sí. ¿Vos en el aula tenés el acceso Yo no puedo acceder al... Sí, César, pero no tengo la compu, acá estoy afuera del pasillo. Bueno, listo. No, La guía. sí, no puedo acceder. Lourdes, contame vos con tus Algunos palabras más o menos qué entendés. Yo te voy a decir nota. seguramente tienen Bueno, guiones. yo entendí básicamente que el teratoma deriva Con tus palabras, ¿eh? Con tus palabras, Lourdes. de dos capas germinales diferentes, por ejemplo, del ectodermo y del mesodermo, y que Bien, también tiene diferentes células. sí, Ajá. Y el amartoma es de un tejido localizado, o sea, un tejido que está ubicado en el lugar que tiene que estar, pero que tiene otros tejidos involucrados ahí que no serían de ese lugar, o sea, que no estarían en un lugar correcto, no sé. lo que pasa es que son crecimientos ectópicos, crecimientos que no tienen que estar en ese lugar, por eso es que pueden encontrar, por eso se puede encontrar, como el ejemplo que yo les dije, en esa autopsia, de encontrar a nivel del pulmón una bolsa, una estructura. Lástima que no puedo colocar acá, tendría que buscar la foto. Una bolsa de tejido como si fuese un pulmón, pero adentro estaba compuesto por pelos, uñas, dientes, músculos. Pero sí, es una formación ectópica. En la estructura donde está el crecimiento, se forman otros tejidos dentro de esa estructura. ¿Sí? En cambio, el otro, el teratoma, es de dos capas germinales. ¿Sí? Ahora, más o menos el coristoma es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Son estructuras así anormales que son también crecimiento de tejido ectópico. ¿Sí? Tejidos que no tienen que estar en el lugar donde se ve la formación esa tumoral, que no son neoplasias malignas, pero se comportan como tumores. ¿Sí? Por ejemplo, un coristoma que no es común, en la cavidad oral puede haber, ¿sí? Puede ser, y tienen, qué sé yo, una estructura o cartilaginosa, epitelial, o puede haber epitelio gástrico también. ¿Tá? Pero son crecimientos, son más o menos parecidas las estructuras, pero está claro que ustedes quieren que digan que uno depende de una capa germinal y el otro, o de una sola estructura con formación de tejidos que no tienen que estar en ese lugar, que son ectópicos, y de dos capas germinales el teratoma. ¿Se entiende? Me parece que en biología ellos nos habrán dado en profundidad, capaz, por eso la parte de embriología, no sé si le habrán dado, yo con todo esto del cambio del plan y eso. A ver, en otras palabras, Sí lo dimos, profe. ¿Se entiende? ¿Se ¿sí? entiende? Bueno, Sí, sí. estaba pensando ahí, digo, ¿cómo le? Ujú.
Bueno, Tengo que mandar un audio a la policía, un segundito. bien, bien, bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Cambio de tema un segundo. Arias, ¿estás acá, no es cierto? Sí. Victoria. Sí, doctor. Victoria, rendís el examen, ¿sabes? Porque tenés 3 faltas en realidad. La cuarta, como vos decías, no era. ¿Cómo, doctor? Yo ¿Qué- no qué- tengo. ¿Cómo? Mendoza, María Victoria. Faltas no tengo. Ah, no, no sos Arias, perdón. No está Arias, te confundí por eso, pero no te preocupes. Ahora le avisamos a Arias. La tengo que avisar por el WhatsApp. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Echamos últimos minutos. El parcial entonces va a ser de modalidad virtual o escrita. No, escrito, impreso. Ahora Jorge se imprime el parcial y ya le prepara para el jueves. Perfecto, muchas gracias. Em, Profe, yo tengo una consulta. Si podría decime. explicar la diferencia entre la gangrena seca y la húmeda, porque no me quedó muy bien en claro la diferencia. Bien, ¿le vamos a esperar al doctor Telechea? Así. La gangrena, ¿qué tipo de Interrumpo un inflamación? ratito, perdón, porque estaba me estaba acá, me joroba la policía. ¿Qué es lo que la diferencia, escuché, que querían saber la diferencia entre gangrena seca y húmeda? Sí, ¿Eso profe. dijiste, Maxi? Mirá, la diferencia es la presencia bacteriana. ¿Sí? En la gangrena húmeda hay producción bacteriana. Al haber justamente bacteria, se caracteriza al haber una producción de bacterias, hay por supuesto generación de líquidos, etc. Por eso hay hinchazón, hay ampollas, puede haber, ¿sí? En cambio, pero particularmente una es una producción hay invasión bacteriana y la otra no, ¿sí? Por ejemplo, la gangrena seca, un ejemplo puede ser una arteriosclerosis, no hay microorganismos, ¿sí? Pero se puede ir desecando, generar una gangrena, se puede ir desecando esa estructura, ¿sí? Se reduce gradualmente, pero no hay producción de microorganismos, ¿sí? Puede ser también en la diabetes, ¿sí? ¿Se entiende, no? Particularmente lo que tienen que tener claro es que hay hay una invasión bacteriana y la otra no. Una es infecciosa, la otra no es infecciosa. Perfecto, gracias, Doc. Por favor. ¿Entendés bien? Bien, bien, bien. ¿Se te hace la idea, la imagen en la cabeza? Sí, 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 sí. A ver,
dame un ejemplo para vos, más o menos algo que se asimile a una gangrena seca. Y la gangrena seca sería, por ejemplo, cuando se congelan por el frío o algo así y las extremidades, por ejemplo. Exactamente, viste que toma un color diferente, ¿no? Claro. Muy bien. Las escaras, Exactamente. en la piel las escaras, así como está diciendo vos, puede ser por el frío, pues ahí la estructura del cuerpo ahí se va resecando. Está muerto, está gangrenoso. Su tejido está muerto, está necrosado, pero aséptico, no hay microorganismos. Exactamente. La gangrena es un tejido desorganizado, muerto. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Bueno, deseamos que haya sido productiva la charla de alguna u otra manera, algunos puntos. Le deseamos el mayor de los éxitos. Concéntrense, estudien para ustedes, ¿sí? Piensen estudiar para mejorar y para aumentar su conocimiento. Consecuencia de eso, seguro aprueban. Y no nos cabe duda de que vamos a andar con nuestro grupo de 9 para arriba. Profe, Sí, señora. ¿me da un ejemplo entre gangrena y necrosis? Gangrena y necrosis. ¿Qué te imaginas que es la necrosis? Más o menos un tejido moribundo, pero no muerto, y la gangrena que es un tejido muerto. Moribundo. ¿Vos decís? ¿Por qué decís moribundo? Si ya hay necrosis. Porque había leído algo similar en el libro y interpreté eso. ¿Eh? Y ahora que están diciendo de la gangrena me surgió esa duda. Por ejemplo, una cosa es la necrosis, que puede ser por diferentes orígenes, la muerte de la célula o muerte del tejido. Puede provenir de diferentes orígenes. ¿Sí? Cuando un tejido muere por falta de riego sanguíneo, entonces se denomina gangrena. No hay alimentación. La necrosis, es la muerte del tejido en general, puede ser por diferentes noxas. ¿Sí? Puede ser por infección de microorganismos, puede ser por falta de riego sanguíneo, puede ser por hipoxia, por falta de oxigenación. ¿Se entiende? La gangrena es muerte cuando hay falta de riego sanguíneo, el tejido muere, es que ese tejido muerto se denomina gangrena. Ah, bien, gracias. Puede ser húmeda o seca en base a si hay o no ingreso en microorganismos. ¿Se entiende? Sí, ¿Queda ahora claro o le matamos el cerebro nosotros a ustedes con esto? sí, me aclaró bastante. De lujo. No, bastante bien tiene que ser, no bastante. Tiene que ser, nos aclararon. A ver, doctores, gracias, nos aclararon súper bien. No bastante. Tiene que estar claro los conceptos. Entonces, repetime cuál es la diferencia entre gangrena y necrosis. Un ejemplo, sí. Brenda, ¿Cuál era? ¿cuál era la diferencia? Sí. La Y no, que la gangrena puede ser cuando el tejido
no está inervado, puede ser seco o húmedo, y la necrosis era cuando ese tejido ya se está por una obstrucción o algo. Ya, vamos a repetir. La necrosis, para que tengan una idea, la necrosis es la muerte del tejido o la muerte celular. La necrosis es la muerte. Esa muerte puede provenir de diferentes noxas o etiologías. Ejemplo, una quemadura. Claro. O si la muerte de ese tejido es consecuencia de falta de irrigación, se genera una gangrena. Los dos tejidos están muertos, está muerto el tejido. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero el motivo de la muerte, o sea, la causa, el causal de la muerte fue diferente. Como dice Locke, uno puede ser cualquiera, pero la gangrena es específicamente la falta de Riego sanguíneo. irrigación y riego sanguíneo. ¿Entendés, Brenda? Chicos, compañeros en particular. Sí. Pues, pasamos en otra. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre, Brenda, de necrosis? A nivel pieza dentaria, ¿cuándo se puede generar una necrosis pulpar de la pieza dentaria? ¿Qué puede llevar a una necrosis pulpar? ¿Causaría una afección que comprometa la pulpa dentaria? Y un traumatismo, ¿Qué una, más? un, En el traumatismo, ¿por qué puede morir? ¿Por qué muere la pulpa en un traumatismo significativo? Tiene que ser ese traumatismo, ¿qué tiene qué compromete para que muera la pulpa? A que se genere una necrosis, hay una muerte celular, muerte de la pulpa. ¿Ese traumatismo a dónde afecta? ¿A qué nivel? a nivel de los vasos. Exactamente, es decir que el traumatismo genera un daño ¿a qué nivel de la pieza dentaria? En el ápice podría En ser. el ápice, ahí donde ingresa el paquete vasculonervioso. Si hay un traumatismo que genera la rotura del paquete vasculonervioso, ese tejido muere. ¿Mm? Ahí como pregunta César, es hay una muerte celular y una necrosis. ¿Sí? Otro ejemplo, el más común, que lo van a ver durante toda su carrera cuando atiendan pacientes, una enfermedad muy conocida, infecto-contagiosa, La caries, doctor. la carie. Exactamente. ¿Sí? Si no se trata, los microorganismos llegan a nivel de la pulpa dentaria, se genera una, ¿cómo se llama la inflamación de la pulpa? Pulpitis. Una pulpitis. ¿Sí? Una vez que comprometió la pulpa, se desarrolla una pulpitis, eso ya es una irreversible, es una producción, una situación, un fenómeno irreversible. ¿Sí? Y ahí ya no tienen posibilidad de adaptación las células y mueren. Se genera una necrosis, muerte del tejido pulpar. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Si no, les dejamos que sigan estudiando. ¿Alguna otra duda? Jorge, ¿algo que quieras comentar? No, de mi parte, creo que está bien. Bueno, No sé quién estaba por hablar ahí. Bueno. No, nada más para decir yo de mi parte. Éxito nomás. Lo único que sí, por ahí si tienen alguna duda o algo que les surja de acá el jueves, si quieren preguntar en el grupo pueden preguntar. Seguramente en algún momento que
nosotros tengamos algún tiempo, le vamos a responder. No vamos a, yo por lo menos de mi parte por ahí no espere una respuesta inmediata, porque por ahí estamos con otras actividades, pero en algún momento por ahí le podemos aclarar las dudas que ustedes coloquen en el grupo. Muchas veces la duda de uno suele ser la duda de muchos. Y no hay ninguna pregunta tonta, así que pueden preguntar lo que por ahí a ustedes les parezca, o la duda, o el concepto que por ahí los está trabando. Tengan la plena confianza de agarrar y compartirlo ahí en el grupo, cosa que por ahí algún otro compañero se la puede responder, y en caso contrario, se la respondemos nosotros. Jorge, creo que con esto terminamos. Estamos. Nos vemos, chicos. Éxitos. Gracias a los dos César. Bueno.